en Mesoamérica. Y como objeto formal, las prácticas del saber relacionadas con elementos metafísicos y lo que en un primer momento llamé o intenté llamar teológico, pero que después migró hacia elementos luminosos. Un saludo. Eh, entonces eso sería, digamos, el objeto material y formal de mi plática, ¿no? Voy a partir de una pregunta esencial que durante las clases precisamente de esta materia se fueron desglosando, ¿no? Una pregunta que la plantea Jean-Marie Leclésio, el autor francés, la plantea al final de su libro, El sueño mexicano, el pensamiento interrumpido, que me parece interesante y que de alguna manera actualiza muchos de los procesos que se trabajan cuando se piensa en la filosofía prehispánica. ¿Qué es filosofía? La pregunta es, ¿cómo habrían evolucionado estas civilizaciones y religiones? La pregunta está referida al momento del encuentro, ¿no? Entre el viejo mundo y América. ¿Qué filosofía se habría desarrollado en el Nuevo Mundo si no hubiera ocurrido la destrucción de la conquista? ¿No? Es la primera pregunta que plantea Jean-Marie Leclésio, ¿no? A partir de esa pregunta, por lo menos uno me parece que ha dado respuesta y es investigador Beorlegui, que en su libro sobre la filosofía en América, pues tacha tal vez de ociosa esta pregunta en el sentido de que obviamente son solamente meras especulaciones. Sin embargo, me parece que digamos, una parte de ociosa y otra parte nos permite trazar una cierta ruta en la cual hay identificar estos patrones prehispánicos y tratar de dar respuesta ya no a lo que hubiera constituido una filosofía prehispánica, sino a encontrar precisamente en las prácticas del saber esta filosofía que sí existe, ¿no? Que sí se manifiesta de alguna manera. Antes de continuar, solo me gustaría precisar qué entiendo por prácticas del saber, y lo retomo de un autor llamado Luis Jiménez Moreno, y que llama a práctica del saber como formas o estructuras que tratan o reflexionan sobre los problemas de la vida, de la convivencia y de la pervivencia, que pueden o no ajustarse a procesos netamente intelectuales. Y esto nos va a llevar a una comprensión tanto trágica o estética de la vida, y sirven como estímulo y enriquecimiento del vivir, perdón, del vivir. Entonces, eso es para mí una práctica, tomando esta noción de Luis Jiménez Moreno, de práctica del saber, que es lo que voy a tratar de exponer esta tarde, ¿no? Esta práctica del saber va a estar dividida en 3 preguntas, precisamente, que Miguel de León Portilla nos ofrece en uno de sus libros, el clásico ya, Los Antiguos Mexicanos. Ahí nos hace tres indicaciones que se relacionan con estas prácticas del saber. El maestro Trejo, el doctor Trejo, nos lo va a compartir más ampliamente más al rato. 3 preocupaciones esenciales que estaban en la construcción filosófica de los pensadores náhuatl. Quiero solo remarcar en el sentido de que, si bien autores como Beorlegui también hacen la crítica a que estamos hablando de una hipótesis fundada originalmente por Miguel de León Portilla, la idea de una filosofía como tal en el mundo prehispánico. Sin embargo, en el desglose de mi plática,
trataré de dar una respuesta a esta hipótesis que me parece completamente válida, ¿no? Eh, tres elementos, dice Miguel de León Portilla, que atravesaban gran parte, entre otros muchos, pero tres elementos que atraviesan gran parte del pensamiento prehispánico en términos de prácticas del saber, van a estar presentes como guías rectoras, ¿no? La primera, creo que la mayoría de nosotros tiene siempre esta idea, es esta presencia efímera de la existencia humana, ¿no? Que ya Nezahualcóyotl remarcó muchísimo, ¿no? Pero esta idea de la, vamos a decir así, brevedad en que estamos en la Tierra, ¿no? Esa es una de las constantes que van a estar manifestándose. La segunda, que me parece también importante porque se relaciona directamente con lo luminoso, que tiene que ver con la presencia de Dios, la presencia no estoy hablando del Dios cristiano, sino de esta presencia de la divinidad, del antiguo Dios, de los tlamatinimes, de la antigua tradición, no de la tradición que a la llegada de los españoles era la que prevalecía, pero sí la presencia, la duda sobre la presencia en este mundo de Dios, ¿no? Y por último, la posibilidad de los seres humanos de nombrar palabras verdaderas, de nombrar aquello que puede ser verdad, la posibilidad, la duda constante sobre si es posible o que por medio de nosotros sea posible que se manifieste la verdad. Entonces, desde estas tres líneas, desde estos tres ejes, voy a ir recuperando poco a poco lo que considero son prácticas del saber ya en el contexto plenamente mesoamericano, ¿no? Eh, me gustaría nada más delimitar qué es Mesoamérica para que podamos también entender de qué estoy hablando cuando hablo de Mesoamérica. Me voy a referir solo a unos cuantos, a dos aspectos importantes. Mesoamérica entendida como territorio geográfico, pero también Mesoamérica entendida como este cúmulo de relaciones, tanto económicas como políticas, sociales, culturales, en el amplio sentido de la palabra. Y, y antes de dar alguna definición desde la acá, me gustaría referir a un comentario, una cita que Bartolomé de las Casas coloca en su apologética Historia Sumaria. En la apologética Historia Sumaria, Fray Bartolomé de las Casas menciona lo siguiente: toda esta tierra, está hablando en ese momento de Guatemala, con la que propiamente se dice Nueva España, debía tener una religión y una manera de dioses. Poco o menos extendíase hasta las provincias de Nicaragua y Honduras, y volviendo hasta Jalisco, y llegaban, según veo, hasta la provincia de Colima y Michoacán. Esta, digamos así, división geográfica que nos ofrece Bartolomé de las Casas es una de los primeros intentos por identificar un cierto patrón identitario que podría decirse mesoamericano. Bartolomé de las Casas es el primero que en su reflexión va a darnos la idea de que hay una unidad, o como le llaman actualmente, una especie de núcleo duro dentro de la cultura mesoamericana que va a atravesar ciertos patrones, tanto religiosos como en términos generales culturales, ¿no? Esto va a ser teorizado hasta el siglo XX, específicamente digamos, como con acta de nacimiento por Paul Kirchhoff, que él va a decir, bueno, estos son los límites reales, y va a colocar el concepto en la categoría de Mesoamérica, ¿no? Y en esa línea yo trato de ubicar lo que es Mesoamérica. Sin embargo, rebasa de alguna manera los límites geográficos,
tan marcados, tan encerrados en sí mismos, ¿no? Que tienen que ver con identificar, digamos, espacios, ¿no? Aridoamérica, Mesoamérica, y creo que en sí mismo Mesoamérica es un espacio más amplio que el que estoy nombrando en este momento, digamos, desde Centroamérica hacia el centro y parte del norte de México, sino que es más amplio. Lo vamos a ver referido más al rato. La presencia del maíz es importantísima para el, digamos, las prácticas del saber en términos prehispánicos, pero también para las prácticas del saber actuales, ¿no? En términos, incluso lo decía, que se podría llamar teológico. Entonces, Mesoamérica me quedaría con esa definición de Bartolomé, con esta idea de que hay una especie de hilo conductor que atraviesa todas estas regiones que él nombra, pero también, y de alguna manera, retoma el concepto de tradición mesoamericana para poder hilar las prácticas prehispánicas con las actuales. Eh, Alfredo López Austin llama tradición mesoamericana a la continuidad cultural que comprende dos grandes periodos: el mesoamericano, del nacimiento del sedentarismo agrícola al fin de la autonomía del pensamiento indígena, y el de las sociedades colonizadas del inicio de la evangelización a nuestros días. Entonces, estos dos procesos están íntimamente relacionados. No hay, aquí es donde digamos, pondría el acento en lo que dice el Eclesio al principio. Él le llama el pensamiento interrumpido. Más bien es un desgarre de la autonomía del pensamiento indígena, pero hay una continuidad hasta la actualidad. El pensamiento indígena pierde autonomía por un espacio larguísimo en el tiempo, pero se manifiesta en muchos otros sectores que no necesariamente están afincados en lo textual para poder hacer la diferenciación entre las tecnologías, vamos a decir así, dentro de las propias prácticas del saber que tienen que ver con Occidente mismo, ¿no? La presencia del libro. Sin embargo, en este contexto, otras manifestaciones referidas a la transmisión de estas prácticas del saber van a estar afincadas en la oralidad profundamente, ¿no? Entonces, y no solo en la oralidad, en la propia gestualidad, en cómo en Mesoamérica la presencia de el cuerpo se va a colocar de forma eh, cultural y va a estar íntimamente relacionada con la esencia de la naturaleza. Y el gesto, la oralidad, ¿no? Y las propias prácticas diarias y la forma de relación, incluso con los propios objetos, que eso lo voy a referir en un momento más, ¿no? Eh, a partir de esto, me gustaría nada más ya para cerrar esta parte, referir eso, el hombre y la mujer mesoamericanos, incluidos nosotros, más menos cercanos a una práctica eminentemente mesoamericana, independientemente de nuestra relación más estrecha o menos estrecha con las propias comunidades. Mantenemos una presencia permanente dentro de las prácticas del saber mesoamericanas. Y estas prácticas están referidas a lo que Solares, la doctora Solares, Luis Duch, eh, nombra como el pensamiento lógico mítico, ¿no? Digamos en general a toda la filosofía, un pensamiento lógico mítico a partir de la posibilidad de simbolizar y de construir procesos hermenéuticos de interpretación fáctico. Entonces, ahí entenderíamos que muchos de estos procesos lógico-míticos o lógico-simbólicos van a estar imbricados o van a estar relacionados con las propias prácticas del saber dentro de todos estos procesos propiamente mesoamericanos.
la presencia de ciertos elementos de carácter metafísico por un lado, y por otro, lo que me atrevería a llamar como teológico, pero referido profundamente a un aspecto luminoso que tiene un carácter irracional, pero no irracional en el sentido occidental del término, ¿no? No en ese sentido que nosotros estamos acostumbrados como un sentido peyorativo. Más al rato lo recuperaré desde la visión de Jacinto Arias, el filósofo y antropólogo de Chenaló, que él precisamente escribe un libro importantísimo que se llama El mundo luminoso de los mayas, y ahí utiliza precisamente el concepto de luminoso para referirse a los pueblos mesoamericanos, ¿no? Entonces, este rasgo luminoso precisamente, y teológico luminoso y metafísico, va a estar relacionado, y esta idea la tomo de Alfredo Chavero, que en el siglo XIX escribe el primer tomo de México a través de los siglos, ese bellísimo, pero obviamente ya tiene muchas lagunas, pero ese libro maravilloso que escribieron junto con Vicente Riva Palacio, y que él menciona al principio del capítulo 4, cuando habla precisamente de la filosofía náhuatl, un elemento importante, y él va a decir que la filosofía de los pueblos prehispánicos encierra también su religión, y que al tratar a la una hay que tratar a la otra, pues las dos son materias tan íntimamente ligadas que pueden decirse que son unas solas. Comprenderlas es conocer el espíritu de un pueblo, lo que implica entonces, lógicamente, su desenvolvimiento histórico. Esto es lo que nos dice Alfredo Chavero al principio del capítulo 4. Esto es importante porque, a contrapelo otra vez de Biorlegui, que dice que en el caso de los náhuatl no se podía unificar de la unificación entre filosofía y teología, supongo que por un rasgo más bien cultural del propio Biorlegui, que no puede comprender que el carácter mesoamericano del pueblo náhuatl es ampliamente teológico y está relacionado a procesos íntimamente vinculados a una teología y una filosofía. Si bien, y esto lo tomaría de Runner cuando menciona, es complejo tratar de identificar desde los propios usos y los métodos en los cuales se despliega esta filosofía y esta teología, identificar el por qué se hacía una teología y una filosofía, por cuál era la urgencia de los pueblos mesoamericanos por vincular este elemento filosófico y teológico a la vez, ¿no? Sin embargo, si bien no podremos saber por qué esencialmente podemos dar, digamos, un margen del por qué se practica eso, sí, y desde el propio Runner, cabría decir que son zonas del propio ser, ¿no? Entonces, las expresiones tanto filosóficas como teológicas de la zona mesoamericana manifiestan o están unidas en torno a una misma metafísica, a una misma intencionalidad que está en una práctica propiamente del propio ser mesoamericano, ¿no? Entonces, y esto va a estar referido por muchísimos autores, la presencia continua y que interrelaciona, ¿no? La presencia tanto metafísica como teológica, luminosa, precisamente en el contexto mesoamericano. Eh, voy a nada más, ya para cerrar esta parte, a referir eso, ¿no? A contrapelo de la imagen de esta religión racionalizada, como la menciona Rudolf Otto en Los Santos, que es de donde tanto Blanca Solares como Jacinto Arias toman el concepto de lo luminoso para referirlo al pueblo mesoamericano. La presencia de lo luminoso dentro del contexto
contexto propiamente mesoamericano, lo va a explicar Jacinto Arias de la siguiente manera, y que lo referiré nada más para que pueda contextualizar, cuando ya ponga el ejemplo en la práctica del saber que está en torno al maíz. Y entonces dice Jacinto Arias, la irracionalidad de lo luminoso propone que en cada entidad individual y social se plantean preguntas generales sin respuesta acerca del ser humano y lo que le circunda, preguntas que se hallan profundamente arraigadas en el intelecto y en las cuales nunca se da respuesta adecuada, toda vez que cualquier descubrimiento parcial de su profundidad estimula las interrogaciones posteriores. En otras palabras, el descubrimiento extensivo no disipa el misterio porque su mira es el descubridor mismo, que no es más misterioso, que es lo más misterioso de todo, el hombre. El ser humano se pierde cuando va en pos de sí mismo. La entidad pensante, sensible, emotiva, no puede constituir el objeto consumado de sus pensamientos, sus sentimientos y sus emociones. Lo luminoso también presupone que el hombre que se interroga es a sí mismo el hombre que ama el misterio. El ser humano, el animal curiosum, se halla entre dos tendencias paradójicas, de velar el objeto de su curiosidad y dejarlo intacto, enriqueciéndolo a menudo con elementos más misteriosos. Independientemente de lo lejos que vaya en su búsqueda de respuestas, el sentido de lo misterioso, lo ignoto, lo improbable, lo complicado, cuando no de lo sagrado, se halla siempre enclavado en lo más profundo de su ser. En otras palabras, la necesidad de decir firmemente algo imponente, fascinante, materializado en su forma de leyes, estados, dioses, tradiciones y así sucesivamente, se halla abrumadoramente presente en la historia de la humanidad. No podría ser de otra manera, puesto que esa tendencia innata aporta seguridad y hace la vida agradable, significativa y digna de ser conservada. Da y sirve de base a la paz y a ese estado especial de la mente que solo conocen quienes gozan de la conciencia de la identidad. Finalmente, lo luminoso es relativo, porque lo que es luminoso para una persona, una cultura y una sociedad, no siempre podía serlo para las demás. Asimismo, su irracionalidad es sumamente racional para la conciencia de quien posee, ya que para él lo luminoso es algo indiscutible, constituye la razón última de todo, es la respuesta a las preguntas sin respuesta. Muy bien, perdonen la cita tan extensa, lo quería nada más poner porque es precisamente Jacinto Arias que nos ofrece esta interpretación del propio Rudolf Otto y que en el contexto mesoamericano me parece importantísimo esta relación de la que nos está hablando Jacinto Arias. Me parece importante porque va a ejemplificar la relación con que esas tres preguntas iniciales que planteé se van a manifestar en la actualidad. Esas tres preguntas que van a atravesar estos dos momentos mesoamericanos de los que hablaba Alfredo López Austin van a estar presentes constantemente en el desarrollo de las prácticas del saber en nuestro contexto mesoamericano. El contexto mesoamericano permitió, vamos a decir así, literaturas como las que crearon Alejo Carpentier, las que creó García Márquez, aunque no son propiamente en términos estrictos, ¿no? Mesoamericanos, pero está esta presencia precisamente de lo luminoso, está en sus conferencias, por ejemplo, en Berkeley, Julio Cortázar hace una explicación muy amplia precisamente de este carácter propiamente americano, ya llevándolo a un espectro más macro, ¿no? Sin embargo, para volver a Mesoamérica, y ya para ir cerrando esta primera parte de la charla, voy a poner el ejemplo o referido a un solo ejemplo, a una práctica concreta del saber. Voy a poner el ejemplo y quiero citar a Efraín Hernández Xolocotzi, botánico, maestro de grandes, ya generaciones enteras de, de, de personas relacionadas con el agro en México,
que en uno de sus estudios denominado Exploración etnobotánica del maíz, va a identificar un elemento que está constantemente presente en la relación que establecemos con el maíz, o más ampliamente o más delimitadamente que las comunidades indígenas establecen precisamente con el maíz, y que es un rasgo característico de esta relación, no quiero decir problemática, entre la modernidad hiperracionalizada descrita, por ejemplo, por Adorno y Horkheimer, de esta racionalidad que nos llevó a Auschwitz, como dicen ellos, pero que es una racionalidad que o choca, vamos a decir así, tentativamente con las prácticas del saber a partir de un capitalismo tardío como el que estamos viviendo, ¿no? Y este elemento, el maíz, va a tener ciertas implicaciones, como lo decía al principio, metafísicas y luminosas, metafísicas y teológicas. Voy a poner solo algunos ejemplos más en algún momento, con los coras en Nayarit, en los altos de Chiapas, y con algunas expresiones propiamente de Michoacán también, cómo se relaciona teológicamente al maíz, y digamos, fue poco a poco adaptándose el maíz y relacionándose simbólicamente con Cristo. Bueno, dice Efraín Hernández Xolocotzi, en la zona de San Marcos, Guatemala, es frecuente encontrar siembras casi exclusivas de los tipos ramosos, característica generalmente ligada con el concepto de fecundidad. En México, las plantas cuateras, con 2 mazorcas por tallo, son utilizadas para formar una cruz que se coloca sobre la pila de mazorcas cosechadas. Como protección contra los fenómenos malignos, las mazorcas de granos de pericarpio rojo son consideradas como un amuleto especialmente potente. Por eso es frecuente que el agricultor añada unas semillas con pericarpio rojo durante la siembra. Maíz rojo, se siembra semilla de 2 mazorcas cada año, revuelto con la semilla común para evitar los daños del eclipse, o sea, el eclipse. Con relación a la cantidad de semilla por colectarse, varias condiciones reducen la facilidad de obtener la cantidad deseada. Está hablando ya en términos de la relación económica que se pretendía establecer con estas comunidades, y que precisamente el cuidado luminoso que se hacía del maíz no permitía que se cumplieran con los tiempos y los modos en términos de una racionalidad económica occidental. Una es la costumbre del agricultor de almacenar las variedades en diferentes estratos de granero, dificultando su extracción en la cantidad deseada. Otra dificultad es que el agricultor de subsistencia no siempre puede vender la cantidad solicitada. En otras ocasiones, el agricultor por tradición se considera en la obligación de regalar la muestra, imposibilitando al explorador exigir una mayor cantidad. También algunos grupos, por razones metafísicas, no quieren desprenderse de su maíz para echarlo a rodar desamparadamente por el mundo, ¿no? Entonces, precisamente estas prácticas que describe Efraín Hernández Xolocotzi están precisamente ejemplificando esta relación íntima, luminosa y metafísica que en Mesoamérica se establecen a partir de estas grandes preguntas que se planteaban al principio. ¿Cómo nos vamos nosotros o cómo hacemos que la presencia de Dios en términos digamos, más allá de lo propiamente cristiano, sino en esta inculturación, como se llama teológicamente, de todos estos elementos que le dan digamos decir, curso a lo luminoso propiamente mesoamericano. Y entonces el cuidado que se hace del maíz se va a ver relacionado, se va a proyectar en el cuidado que se metafísico luminoso que se va a establecer con todo lo que rodea a las comunidades mesoamericanas. ¿Qué quiero decir con esto? Está muy ligado a lo que Viveiros de Castro, el antropólogo brasileño, definió en sus metafísicas caníbales, cuando él menciona
que todo para algunas culturas el Amazonas tiene la cualidad de persona. Entonces, para ellos, todos los animales, decía el jaguar, por ejemplo, también es persona, porque en el origen todos éramos seres humanos, pero por alguna u otra razón, digamos, nos, nos volvimos, ¿no? Esa serie o esa diversidad de vida que existe. Entonces hay que guardarles ese respeto. Por eso mismo les decía, esta parte metafísica y luminosa se va a establecer en la mayoría de los elementos que nos rodean, incluso en los objetos más vamos a decirlo así, más instrumentales, ¿no? Desde un lápiz hasta algunos elementos que puedan ser, por ejemplo, rituales en las comunidades mesoamericanas, ¿no? Esto es prehispánico, profundamente prehispánico. Ya en los historiadores de arte siempre mencionan esta característica, ¿no? Desde las vasijas, por ejemplo, para beber o los elementos más comunes tenían también una función teológica, una función vocativa, una función que trataba no solamente con el puro acto de alimentación, sino también el acto de alimentación conllevaba una postura frente a la naturaleza y una postura frente a la divinidad. Por este recipiente que es prehispánico, por ejemplo, nos va a mostrar las imágenes. Por aquí tenía, desgraciadamente, creo que mi hijo pequeño lo jugó, aquí está, perdón. Se supone que era originalmente un pequeño juguete, pero los dos ojos de esta rana y la rana en sí misma nos llevan directamente a la presencia de Tlaloc o de Chac en esta región. O sea, el propio juguete del niño también era una expresión de la divinidad. No estaba desligada esta práctica del juego con una práctica también, digamos, de carácter teológico. A la par que se juega, también se hace una especie de uso vocativo del objeto. Pero este objeto, de alguna manera, comparte conmigo una presencia que se debe respetar. De alguna manera forma parte de este espacio que compartimos y entonces no es lo mismo tratarlo de forma instrumental, como yo les decía, por ejemplo, el lápiz. En Occidente se acostumbra, ¿no?, a tratar nada más el lápiz para lo que funciona y lo que fue hecho. En este contexto, la relación entre los objetos que nos rodean y nosotros se convierte en una relación vamos a decir así, intersubjetiva, ¿no? Con miedo al error, a que yo caiga en el error, pero es una relación casi intersubjetiva en la cual yo tengo que tener respeto por este objeto, debo guardarle cierto cuidado. Entonces los objetos que me rodean no son solamente objetos inanimados, sino objetos que tienen o están cargados de cierta presencia que los vivifica. Entonces, por tal motivo, este cuidado que yo acudo o con el cuidado que yo acudo a los propios objetos mismos, ¿no? Que están, lo decía, referidos precisamente a la relación cómo estas prácticas del saber, estas prácticas de cómo nos vamos a relacionar y le vamos a dar respuesta a la propia convivencia. O sea, hay un fenómeno ético también en el sentido de cómo relacionarnos entonces con la propia naturaleza, con el propio entorno que nos rodea, de una forma, no quiero referirlo, Leclésio utiliza la palabra armonía, me parece un poco cuestionable. Es una relación más, o por lo menos que está conducida por ciertas relaciones que guardamos con los propios observaciones luminosas, como lo decía, y metafísicas, y entonces están referidas a la forma de ser o a ciertas zonas del ser mesoamericano que van a estar como ciertos arquetipos jungianos, ¿no?, en nosotros. De esta forma, lo refería también teológicamente, y ya para ir cerrando esta primera parte, quisiera solo compartirles un breve texto que
Fray Pablo Iribarren, dominico que está afincado en San Cristóbal, ya casi centenario, que trabajó directamente con los catequistas y los proyectos de Samuel Ruiz, describe en una visita pastoral al ejido Samaria en el 87, y él va a describir los elementos que esa comunidad católica, perdón, guardan precisamente con esta presencia mesoamericana. Y él va a decir, su tradición cultural habla de una primera creación en la que la humanidad fue hecha de tierra, pero no sirvió, pues con las primeras aguas se desmoronó. Está hablando pues de la humanidad, haciéndose lodo que los arroyos arrastraron hasta el gran río. Ante lo sucedido, Dios deliberó e hizo un segundo intento de la humanidad tomando madera. El hombre lo hizo de palo de cité y a la mujer de palo de cibaqué. Pero tampoco sirvió, pues la preocupación de Dios al crear la humanidad era que ésta reconociera su grandeza, le ofreciera pom, incienso, nishim, flor y candela, y alabara y bendijera su nombre y cumpliera sus mandamientos y así fuera feliz. Pero este hombre de madera no supo cumplir con el destino que le había señalado Dios, y vino el diluvio y la creación entera, montes, árboles, peñas, se lanzaron al paso del hombre. Bueno, al fin, después de la larga liberación, Dios decidió hacer el hombre de maíz, al hombre y a la mujer de maíz, al hombre de maíz rojo, blanco y amarillo, traído por los animalitos del monte desde el paraíso. Del maíz hizo Dios la carne del hombre y dio su estructura de huesos con caña brava, tani, y así hubo solidez en su carne, y vivió. Esta humanidad supo reconocer a su hacedor y formador y ofreció a su tiempo pom, nichim y candela y guardar sus mandamientos, ¿no? Y nos va a decir más adelante que el maíz también dentro de la propia comunidad de Ejido Samaria está relacionado, está íntimamente vinculado a Cristo. Esta idea de que Cristo forma parte precisamente del pueblo como tal, pero también el maíz es una especie de, digamos, simbolización de Cristo, o en términos pues, más teológicos, también hay una transubstanciación precisamente con el maíz, ¿no? Entonces, Cristo también es el maíz. Entonces, hay todos estos elementos también en Nayarit con los coras, por ejemplo, que en el mitote, en la fiesta del mitote, si algunos conocen esta fiesta, el maíz no solamente constituye Cristo, o sea, que en sí mismo es Cristo, o como también en la fiesta de los tamenes, entre, bueno, una serie de San Luis Potosí, también se va a dar también en Michoacán, se va a dar en diferentes zonas del centro de México, los rituales de los tlanemes, perdón, que también configuran a Cristo con el maíz, pero además el maíz para los coras durante la fiesta del mitote tiene que ver con ya no relaciones de sangre, comúnmente vinculadas a esta estructura propiamente occidental, la relación de sangre, también venidas, bueno, desde mucho antes, pero que se consolidan precisamente a partir de estos procesos, pero en el caso de Mesoamérica, más bien las relaciones familiares se establecen a partir del cuidado del maíz. Yo tengo una cantidad de maíz, la otra familia tiene otra, y cuando se unen los hijos de esas familias, entonces están vinculados por el cuidado que hacen las propias familias del maíz. Entonces, estas prácticas del saber siguen estando atravesando los procesos, ¿no? Estos procesos luminosos, pero que también van a identificar procesos propiamente identitarios. Y ya finalmente cabría, les decía, identificar ciertos patrones que van a estar presentes de el proceso propiamente prehispánico en los actuales, para que todos estos elementos cobren sentido a la luz de lo que estamos viviendo en la actualidad. Es establecer cuáles son las líneas que atraviesan estos dos momentos
plenamente mesoamericanos que describía Alfredo López Austin, pero que perviven y van a convivir en este proceso, ¿no? Y que están íntimamente ligados con nosotros mismos también, ¿no? Lo decía, más o menos estemos nosotros involucrados con la propia identidad mesoamericana y independientemente de eso, también atraviesan gran parte de nuestras prácticas del saber. Y finalmente la conclusión es esta. En sí mismo, el hombre y la mujer mesoamericanos, y esto no solo lo digo yo, está, permítanme, aquí lo tengo, Silvia Federici, perdón, es precisamente una también de las investigadoras que comparte la presencia de la mujer dentro del cuidado del maíz. Y ella menciona y pone el ejemplo de México como dentro de las comunidades durante el desarrollo o digamos la pérdida del nacionalismo previo, la llegada y la consolidación del neoliberalismo en México, fueron las mujeres las mujeres de las comunidades las que mantuvieron la cultura propiamente mesoamericana y fueron las que mayormente resguardaron precisamente todas las prácticas tradicionales propiamente vinculadas a la milpa, ¿no? A la tradición mesoamericana. Y fueron ellas las que se opusieron de forma contundente a todos estos procesos de estandarización de las prácticas agrícolas en estos países. Ella va a poner ejemplos incluso de África, pero específicamente cuando menciona nuestra región, ella menciona eso, como la presencia de las mujeres en México, por ejemplo, desde la conquista, hasta nuestros días, ellas permitieron que muchas de las prácticas que si no hubieran estado presentes, estas prácticas se habrían perdido. Ellas dice, por ejemplo, Federici, perdón, fueron las defensoras más devotas y acérrimas de las antiguas culturas y religiones basadas en la adoración a los dioses de la naturaleza. Más tarde, en el siglo XIX, bueno, esto ya habla de África y Asia, ¿no? Pero más adelante menciona cómo las mujeres lucharon contra la destrucción de sus cultivos de subsistencia debido al forrajeo de ganado. Bueno, esto tiene que ver con la propiedad masculina, ¿no? Entonces fueron las mujeres precisamente las que se aferraron a esta agricultura de subsistencia que en la actualidad está, de alguna manera, digamos, se teoriza de una forma más cercana, pero el elemento femenino como el masculino va a estar de alguna manera también teñido finalmente por estas dos vertientes que yo les mencionaba, tanto una metafísica como una teológica, que en última instancia van a representar la presencia de ciertas zonas propiamente mesoamericanas, zonas del ser mesoamericano. Entonces, bueno, con esto terminaría mi participación y cedo la palabra por un momento a Manoa, que nos va a presentar la siguiente charla. Muchas gracias, Manoa. Muchas gracias, Raúl. Bueno, pues para poner un poco también en contexto a quienes nos acompañan, comentar brevemente que dadas las circunstancias de que nos percatamos entre Raúl Vázquez
y yo de que teníamos la misma materia de historia de la filosofía en México, así con ese nombre, organizar 4 sesiones, la primera correspondiente a la filosofía prehispánica, así se le llamó. Posteriormente tendríamos una segunda sesión, otro conversatorio, filosofía en la época colonial, luego filosofía del siglo XIX y la filosofía del siglo XX, que serían los títulos en términos muy generales y muy a propósito pues de que estamos en el ejercicio al interior de 2 licenciaturas en filosofía con una materia con este título. Eso es lo que dinamitó, potencializó e hizo posible este evento, ¿no? Inicialmente. Bueno, mi participación tiene otros elementos y que es lo propio del conversatorio, ir poniéndolo sobre la mesa para que una vez que yo termine mi participación, quienes nos escuchan y tengan alguna pregunta, algún comentario, pues darle este paso después de que termine mi exposición, que también vendrían a ser 3 puntos. Génesis de la Cátedra de Historia de la Filosofía en México, sería el primer punto. El segundo, el planteamiento de una filosofía náhuatl, que está muy relacionado. Y por último, generalidades del pensamiento náhuatl y maya. Bueno, antes de entrar a lo que corresponde al primer punto, sí yo quiero externar que ante el cuestionamiento muy a menudo de si realmente hay una filosofía en México, o si hay una filosofía en Mesoamérica o en los pueblos prehispánicos, pues yo en términos más intuitivos, sin razones de peso y sin lograr de convencer muchas de las veces a quienes me lo preguntan, me mantengo en esa intuición. Me mantengo en esa intuición y, bueno, la participación de Raúl me ha dado ya algunos elementos en los términos de que, pues sí, no podemos negar y podemos identificar una serie de aspectos, así en términos muy generales, ¿no? De que somos occidentales, o sea, estamos en Occidente y tenemos, nos caracterizan algunos elementos occidentales. Evidentemente no somos como los occidentales europeos, somos otro tipo de occidentales. Entonces ahí ya vendría un primer matiz. Una de las varias de las cosas que comentó Raúl Vázquez, pues tiene que ver con esta idea de que 2000 años de civilización previa a la llegada de los españoles, pues no se pudo, no se hizo ni mimetizar, ni destruir completamente, y es algo que todavía pervive. Entonces, esta intuición de que hay elementos, hay cosas que están todavía presentes, incluso en nuestra manera de ser, de estar, que es más, no es tanto que yo sea náhuatl o sea indígena, sino que hay elementos de las civilizaciones previas a la llegada de los españoles en mí y en nosotros, en muchos de nosotros. Y muchas de las veces nosotros no nos damos cuenta, ¿no? Esa sería por ahí un poco la primera intuición. ¿De qué se trataría? Hay esta expresión de Carlos Fuentes, que al menos en lo particular a mí me gusta, ¿no? La metáfora del espejo enterrado, ¿no? Es cuestión de irle escarbando, de irle quitando la tierra al espejo para poder vernos de alguna manera. Bueno, ese sería, digamos, el primer punto. Y en este tenor, y dada también la idea de que muchas de las veces el poder de las palabras, el poder de la expresión, y a lo que refiere, tiene sus implicaciones. Entonces, desde allí, y pues bueno, hablamos y le pusimos el título de filosofía prehispánica.
Y bueno, nuestras clases de historia y pues bueno, varios años, varias generaciones educados en los programas oficiales de las escuelas públicas, esta noción de lo prehispánico. Yo particularmente haría una, pues no, ni siquiera crítica, ¿no? Sino un replanteamiento. Es muy fuerte la expresión prehispánico, ¿no? O sea, ya desde allí hay pudiéramos llamarle desdén, ¿no? O sea, es el pre a lo hispánico, pero lo que sigue pesando es lo hispánico. Entonces, habría que buscar algunos otros términos, algunas otras expresiones para poder referirnos a estas civilizaciones existentes previas a la llegada de los españoles. No se trataría de una especie de vuelta al pasado, estilo romántico y de irse al futuro, sino simple y sencillamente ir tomando conciencia de varios aspectos de cómo hemos estado en este juego de evidenciar y de esconder entre lo occidental y las civilizaciones previas a la llegada de los españoles. Bueno, la génesis de la Cátedra de Historia de la Filosofía en México, sí, tengo que aceptarlo, tengo que admitirlo, hay que dar una vuelta por Occidente, por Europa, por el siglo XIX, y porque esto es lo que particularmente varias de las veces he empezado yo mis clases de Historia de la Filosofía en México, tenemos que situarnos. ¿Por qué dentro de la universidad, en una carrera de filosofía, tenemos una asignatura que se titula Historia de la Filosofía en México? ¿No? Entonces, pues bueno, esto responde, pues sí, a esta dinámica de perfil académico, una materia, una asignatura, un conjunto de conocimientos, pues donde vamos apenas ir descubriendo o redescubriendo algunos aspectos. En ese sentido, pues bueno, el padre del historicismo, tendremos que ir en parte con Hegel, que es el que en varios afanes críticos a Kant funda la cátedra de Historia de la Filosofía Occidental, la cátedra también de Filosofía de la Historia. Ya en alguna ocasión nos tocó escuchar a Raúl sobre la introducción a este texto, a estas clases que impartió Hegel y todas las implicaciones que hay en ello. Una de ellas es precisamente la visión que se establece ya con respecto a América, ¿no? Y es el dedicarle dos o tres párrafos, porque pues todavía el espíritu no pasaba por acá, ¿no? O sea, es un enunciado que adquiere mucho peso y americano, pues nos toman incautos y la tomamos, lo tomamos como tal, ¿no? Bueno, el otro aspecto, bueno, en primer lugar está esa cuestión, ¿no? El hacer ver que a partir de Hegel, pues hay una diversificación de los conceptos en la filosofía. Y esta cuestión y esta perspectiva del historicismo empieza a adquirir bastante peso, ¿no? Primero seguimos una vez más allá en Europa y puedo referir, pues mínimo tres historias de la filosofía. Otra sería la de Dilthey, después de la de Hegel, y una vez más, se me olvidó ahorita el nombre, un neocantiano, se me olvidó ahorita el nombre, pero bueno, otra historia de la filosofía que evidentemente si nosotros la revisamos, simple y sencillamente se da por sentado bueno, la simple ausencia de América ya da mucho que decir, ¿no? Y porque al fin y al cabo, esta perspectiva historicista que inicia con Hegel, que desarrolla un poco más Dilthey, pues lo lleva al mismo Dilthey en el campo europeo, pues a establecer que hay dos tipos, al menos, así muy rápidamente, dos tipos de la filosofía, ¿no? La filosofía científica, sistemática, y hay algunos momentos de la historia europea que por eso se caracteriza, pero también hay momentos de
la filosofía como algo asistemático, algo más ensayístico, algo más sin método. Y pues bueno, está todo el helenismo, está por allí Montaigne y varios pensadores. Esta idea en particular, planteada por Dilthey y el historicismo de Dilthey, que también lo vincula a la idea de cosmovisión, sería esta otra idea de la filosofía, en la que el arte, la religión y la filosofía, pues son, digámoslo así, las máximas expresiones de la humanidad. Bueno, algo similar había dicho Hegel, pero bajo esta perspectiva metafísica, ¿no? O sea, máximas expresiones del espíritu. Acá sí habría un cambio interesante en los términos de decir que máximas expresiones de la humanidad de todos los pueblos, ¿no? Aunque cuando dice todos los pueblos, no menciona a América. Bien, esta idea de la relación entre filosofía, una filosofía menos asistemática, una filosofía muy relacionada con el pensamiento mítico religioso y también con el pensamiento artístico, va a ser de mucho peso para José Gauss. Esto sería, digamos, allí un primer momento. Hay otro historicismo que plantea Ortega y Gasset. Ortega y Gasset, el vitarracionalismo y el historicismo que también él llega a plantear desde esta perspectiva. Bueno, estos son 3-4 elementos que en el ámbito y en el contexto de México del siglo XX, particular y muy concretamente de la Universidad Nacional, que es la primera universidad en el siglo XX, que se reabre a partir de 1910, que se empieza también a enseñar filosofía, que se empieza a ejercer la filosofía como una cuestión profesional. Sí, no diría yo que la filosofía académica o la filosofía profesional es la única, es la valedera y todo, de ninguna manera. Es una perspectiva, es una posibilidad de ir entrando y de cómo se van planteando las temáticas, cómo se van poniendo las temáticas sobre la mesa. Bien, en este sentido, por allí ya Antonio Caso había escrito, o sea, se movía en estos dos ámbitos, ya está el sentido universalista de la filosofía, que corresponde a lo que es su sistema filosófico, pero también está esta preocupación por lo que está pasando en México, en el caso particular, en el caso específico y concreto de la cultura mexicana. Ya allí hay un antecedente bastante importante. Junto con la raza cósmica de Vasconcelos, el sistema filosófico de Vasconcelos, que estas dos perspectivas, universalista y particularista, también van a tener que ver con los planteamientos de Samuel Ramos, en un lugar con el perfil del hombre y la cultura en México, ¿no? Que es hacer una especie de diagnóstico sobre la cultura mexicana, ver qué es lo que ha habido en el pasado, y cuáles son las características de la cultura mexicana para los años 30. 1934 es cuando sale la primera edición del perfil del hombre y la cultura. Al hablar de que hay un sentimiento, ese es su planteamiento central en el perfil del hombre y la cultura, hay un sentimiento de inferioridad. Lo especifica muy bien y me ha tocado escuchar varias veces malas lecturas, porque escuchando o viendo algo de por allí de Ramos, dice, no, es que Ramos dice que somos inferiores. No dice en ningún momento eso, que nos caracteriza un sentimiento de inferioridad. Y tener un sentimiento no quiere decir necesariamente que se sea o no inferior, ¿no? Bueno, identificando también las posibilidades
procesos de autognosis, ese sería el punto, una vez planteado la cuestión del sentimiento de la inferioridad, tiene mucho que ver precisamente en la ignorancia de nosotros mismos. Es en 1943, influenciado en parte por el circunstancialismo de Ortega y Gasset, pero también por el diltel que trae su compañero a partir de los años 40, José Gauss, que se abre la cátedra en la UNAM de filosofía de la historia en México. De allí es donde arranca este espacio académico, y también el otro punto vendría a ser unas conferencias en el Colegio de México de José Gauss, que tiene que ver y con lo que él denomina en ese momento con mucho cuidado, José Gauss, el americano. Es también entre 1942, 43, 44. Bueno, esos son, digámoslo así, las actas de nacimiento de esto que denominamos